Bueno, muy buenas tardes para todos. Nuevamente les agradezco la oportunidad de poder compartir todos estos aspectos de gran interés en relación con las medidas que se vienen adoptando. Como les informé el día de ayer, pues por el sinnúmero de situaciones que fueron reguladas en el decreto 491 del 2020, que se expidió el 28 de marzo, pues dividimos nuestra charla en dos segmentos, una de la cual se llevó el día de ayer, un poco orientada al tema de la suspensión de términos, aunque aquí la vamos a volver a ver, y la prestación de los servicios públicos. Hoy haremos una alusión un poco más a todo lo que tiene que ver con la protección de los contratistas del Estado y también hablaremos de las conciliaciones y la prestación de los servicios por parte de los centros de conciliación, arbitraje y la Procuraduría General de la Nación. Les recuerdo entonces que el decreto 491 del 28 de marzo fue un decreto emitido por el Ministerio de Justicia y del Derecho que tenía tres finalidades importantes. La primera de ellas era garantizar la prestación de los servicios por parte de las autoridades públicas, que incluyen particulares en ejercicio de funciones públicas y entidades en todos los niveles territoriales y en las diferentes ramas del poder público, y además medidas de protección laboral, así como establecer ampliación de términos y suspensión de términos y de plazos. El día de hoy miraremos entonces un poco la prestación de los servicios en relación ya no con la forma en que se prestan, sino qué pasará con la remuneración y la protección del empleo de aquellos servidores públicos, docentes y contratistas que prestan sus servicios personales de alguna manera a una entidad pública y que por este tiempo de cuarentena no lo puedan hacer. Para empezar, yo diría que hay una situación o una posición bastante garantista del Estado que incluso puede generar más adelante algún tipo de controversia porque, como vamos a ver, a los contratistas que no puedan prestar los servicios de manera de home office o de manera presencial, de igual forma no podrán suspenderse los pagos de honorarios o los pagos emanados de un contrato de prestación de servicios, lo cual implica entonces para algunos eventualmente un pago de lo no debido y una discusión jurídica que pueda darse más adelante. Muy bien, en este caso, pues para los docentes y los servidores públicos, cuando hablamos de docentes, lo hacemos de instituciones públicas que estén vinculados por tiempo completo o deben cumplir funciones que vienen realizando en las diferentes instituciones bajo la modalidad de trabajo en casa. Como lo veíamos ayer, se prioriza mediante este decreto el uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones. En principio, esa sería la manera de hacerlo. La otra pregunta que viene al caso aquí es las garantías de pago, porque ¿qué pasa con aquellos servidores públicos que realicen más allá de una gestión documental, una visita a campo, por ejemplo, o contratistas del Estado que hayan celebrado contratos de prestación de servicios donde muchas veces no pueden desplazarse ante la entidad? Pues en este caso, el decreto indica que no se puede suspender la remuneración mensual de los servidores públicos, docentes de tiempo completo o de hora cátedra, ni los honorarios de los servidores públicos o de los particulares en ejercicio de funciones públicas. Recuerden que esto incluye tanto docentes ocasionales, que son aquellos que puedan haber tenido prevista una conferencia, una invitación, una charla, como también docentes de hora cátedra y deben ser docentes de instituciones de educación superior, pero de carácter público. En este caso, entonces, hay una garantía de pago y no se puede suspender la remuneración mensual. Ahora, si el docente ocasional o el servidor público, por las razones de su servicio, por la naturaleza de la actividad que presta, no pudiera trabajar en su casa, pues las autoridades tienen que disponer de una serie de actividades, programas que les permitan a ellos realizarlos desde sus hogares. Esto sería como una especie de equivalencia de actividades de acuerdo al cargo que desempeñan y a las competencias y aptitudes que tienen cada uno de estos servidores, con la finalidad de hacer un aprovechamiento mientras ellos están en sus hogares y no pueden desplazarse. No obstante, todo esto en el marco de garantizar el pago de los honorarios y su respectiva remuneración. Entonces, por ese lado, pues los servidores públicos estarán tranquilos y el Estado estará respaldándoles con su mínimo vital que vienen causando desde mucho antes de la entrada en vigencia de este decreto y que lo continuarán haciendo.
Aquí viene un punto bastante importante y es que también se habla de los contratistas de servicios profesionales y de apoyo a la gestión. Cuando hablamos de contratistas de servicios profesionales, son personas naturales realmente que se dedican a realizar actividades para algún servicio muy administrativo, muy misional de la entidad. En este caso, el decreto se refiere a las personas naturales que tengan contratos de prestación de servicios, pero esto puede dejar una situación problemática que paso a exponerles después de explicarles un poco qué dice el decreto. Lo que nos dice esta norma es que las personas naturales que estén vinculadas a las entidades públicas mediante una modalidad de contrato de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión, pues también seguirán tratando de desarrollar todas sus obligaciones contractuales, actividades, mediante el trabajo en casa, también haciendo uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones, que ha sido la salida para casi todas las actividades de las que hemos hablado, audiencias, respuestas, solicitudes, conciliaciones, pues en este caso tampoco es ajena a que sean los contratistas que trabajen bajo esta modalidad. Ahora, si los contratistas deben realizar obligaciones que son de carácter presencial, como estar en una obra, como hacer un trabajo de campo, también van a seguir continuando con la prestación de este servicio, pero con un equivalente de actividades que lo deban hacer desde sus hogares, según la asignación que le hagan las entidades públicas, y van a continuar percibiendo el valor de los honorarios. Aquí hay una condición específica y es que ese contratista, recuerden ustedes que cuando hay un contratista persona natural y percibe unos honorarios, pues hay una obligación por parte de la entidad de verificar el pago de los aportes a la seguridad social integral y a los parafiscales. Entonces allí existirá la misma obligación que viene verificándose desde antes de la entrada en vigencia de este decreto, y es que se debe verificar por parte del supervisor de ese contrato, pues que se haga la efectiva cotización al sistema general de seguridad social. Y una vez se superen pues todas estas contingencias, continuarán los contratos con el objeto y las obligaciones en los términos pactados en los diferentes instrumentos jurídicos. ¿Cuál es la discusión que puede presentarse allí académica y que posiblemente puede convertirse en una discusión más adelante en los estrados judiciales e incluso una recomendación nuestra hacia los ordenadores del gasto en las diferentes entidades públicas? Y es que este decreto, como ustedes lo ven, no habla de que se van a suspender pagos, pero también indica que la remuneración va a ser normal. ¿Qué quiere decir esto? Que esa remuneración en muchos casos incluye no solamente los gastos en los que incurre ese contratista para prestar el servicio, sino también la utilidad o lo que él realmente percibe para sí, los gastos o los ingresos efectivamente percibidos. ¿Esto qué implica? Que haya para algunos una situación de un pago de lo no debido. ¿Por qué? Porque si el contratista no puede prestar el servicio en sus condiciones normales y muchos estarán en su casa, pero no se suspenden los pagos, la pregunta sería, ¿qué recibe el Estado a cambio si ese contratista, por la naturaleza de la actividad, no puede seguir prestando el servicio? Recuerden que nos estamos refiriendo a contratistas de servicios profesionales y de apoyo a la gestión. En este caso, pues no podría haber una sugerencia a mutuo propio, y es que el ordenador del gasto realmente pague solo aquellos gastos que efectivamente se puedan causar para ese contratista, con la finalidad de no desvincularlo del contrato. Pero pagar un poco más allá de lo que son esos gastos fijos, como el que tiene su oficina, como el que de pronto tiene un personal que le ayuda, eso implicaría el pago de una utilidad o de un ingreso que efectivamente se percibe, pero que no hay una retribución para el Estado en la prestación del servicio. Esto para muchos es lo que se denomina como pagar hasta el punto de no pérdida. Y de esa manera, pues habría como una especie de, digámoslo así, de retribución un poco más justa, porque recuerden que estamos hablando de dineros de arcas públicas y no es lo mismo la disposición que pueda establecer contractualmente las partes en el derecho privado que los pagos que haga un gestor fiscal o un ordenador del gasto en las diferentes entidades. Entonces, esto podría pensarse en un pago de lo no debido porque no se está prestando efectivamente el servicio, y aquí lo único que se pide es que se pague la cotización al Sistema General de Seguridad Social, caso en el cual se pagaría la totalidad de los honorarios. Así no se esté prestando totalmente el servicio o incluso ni parcialmente. Esta situación también tiene otra dificultad, y es que
Aquí se habla de los contratistas de servicios profesionales, personas naturales, pero en estos días me preguntaba alguien, ¿y qué pasa, por ejemplo, si un buffet de abogados tiene contratado a unos abogados expertos y especialistas que se dedican a hacer todo lo que es representación judicial y apoderamiento? Entonces no entrarían dentro de esta modalidad porque a pesar de que tienen un contrato de prestación de servicios y apoyan la gestión de la entidad y se paga con gastos de funcionamiento, pues no están incluidos porque solamente se hace referencia a las personas naturales y no a las personas jurídicas. Pero recuerden ustedes que hay personas jurídicas que contratan su personal y a su vez quienes tienen el contrato directamente de prestación de servicios es el ente moral y no cada una de las personas que colaboran o que hacen parte de la compañía. Esto pues es un, digamos, un desliz que pudo haber tenido la no previsión de esta situación, porque sin lugar a duda hay personas jurídicas que también tienen contrato de prestación de servicios y entonces los abogados asociados o los empleados que presten sus servicios profesionales pueden verse en una situación de incertidumbre porque no estarían cobijados bajo esta disposición. Muy bien, con la declaratoria de emergencia económica, pues las medidas que se adopten no pueden en ningún caso dar por suspendido o por terminado unilateralmente los contratos de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión. En esto es muy importante hacer claridad. Cuando son contratos de prestación de servicios, la suspensión no puede ser unilateral. Es decir, la suspensión de un contrato no es una potestad exorbitante, no es una potestad unilateral que puedan las entidades ejercer a su buen sentir o a su buen querer. De hecho, no hace parte de las cláusulas excepcionales que puede tener la entidad en los diferentes contratos. Solamente en virtud de los estados del estado de emergencia se permitió la suspensión de los contratos de infraestructura vial. De resto, todos los demás contratos, en este caso el contrato de prestación de servicios, para que se presente una suspensión de las actividades, no puede ser de carácter unilateral, tendrá que ser consensuada y no habrá lugar tampoco a la terminación porque como vemos lo que esto tiene es una protección al contratista de prestación de servicios, entonces pues lo que indica el decreto es que no se puede dar por terminado o suspender esta clase de contratos. De esa manera pues los honorarios que se hayan causado o que se vayan a causar durante este tiempo pues deberán realizarse todo su trámite documental, documentos de cobro, facturas, constancia de pagos de aportes, por mecanismos electrónicos. Esto también incluso tiene una dificultad y es que recuerden que hay contratos que se pagan por las actividades efectivamente realizadas. Entonces a la factura o documento de cobro se anexan los informes de gestión o las actividades propias que realiza un consultor donde demuestra la prestación efectiva del servicio y a veces los honorarios no son fijos mensuales, sino que pueden ser variables de acuerdo a las actividades que se realizan. Entonces, si no hay actividad efectivamente prestada, pues imagínense la dificultad que tiene el cobro de esos honorarios y no tanto el cobro, sino la justificación del pago para el ordenador del gasto. No se dice nada sobre los contratos de interventoría que se realicen frente a estos contratos ni a los contratos de supervisión. Entonces uno diría que no están cobijados por esta protección que establece este decreto. Ahora, hay que diferenciar el contrato de prestación de servicios con los contratos de servicios administrativos. Se ha entendido por servicios administrativos todos los que a su vez se suscriben con personas jurídicas y pues son entidades públicas y personas jurídicas. Los que acabamos de ver son personas naturales, con la dificultad que les hablaba del ejemplo del bufete de abogados. No obstante, pues en los contratos de prestación de servicios administrativos normalmente son los que se conocen como servicios de vigilancia, de aseo, de cafetería y de transporte. Pero esta norma tiene una dificultad interpretativa porque dice y demás servicios de esta naturaleza. Y eso pues es un mundo para una persona que quiere interpretar si pues, eso no es un servicio administrativo y no esté contemplado en esta norma. Sin embargo, también puede tener un provecho y es que las entidades a la luz de la finalidad de cada uno de esos contratos pueda verificar si también tienen esta protección los que no están taxativamente enunciados allí, pero que pueden tener una similar naturaleza. En este caso, pues tampoco pueden ser suspendidos mientras dure el aislamiento preventivo obligatorio. También es importante que estas entidades o empresas, personas jurídicas que prestan servicios administrativos también verifiquen y certifiquen que han pagado la nómina y la seguridad social de los empleados
que se encuentran vinculados desde el inicio de la emergencia sanitaria, y toda la recepción de la documentación se hace también a través de mecanismos electrónicos. Esto también pues trae la misma crítica de mi parte, y es que, por ejemplo, el servicio de transporte no se paga sino el transporte efectivamente realizado. Piensen ustedes en el transporte que contrata una entidad para que pueda poner en circulación a sus servidores públicos. De esta manera, pues el transporte muchas veces se paga por el número de rutas que hace y las planillas que efectivamente se diligencian donde consta la prestación del servicio. Si no va a haber transporte por las circunstancias en las que estamos, pues entonces el pago estaría condicionado a un servicio que no se presta, lo que a la luz de algunos de la doctrina, incluso del análisis propio que hago, pues vuelvo y les digo, puede representar un pago de lo no debido. Ahora bien, no se dice nada sobre los contratos de interventoría. Eso es una, digamos, una dificultad. ¿Por qué? Porque estos contratos de servicios administrativos normalmente tienen un contrato de interventoría, que es el que la interventoría es la encargada de auditar y vigilar el cumplimiento de las obligaciones de este tipo de contratistas, y resulta que si nos vamos a la ley 1474 del 2011, específicamente en el artículo 85, pues esta norma lo que dice es que cuando se dé continuidad al contrato objeto de intervención, debe continuar también la interventoría. Entonces, si estos contratos no pueden suspenderse ni pueden terminarse, pues la interpretación lógica es que los contratos de interventoría, los que tienen por objeto la intervención o auditoría de esta clase de contratos de servicios administrativos, pues tampoco puedan suspenderse y terminarse. Y lo que se garantice sea todo lo que el interventor tiene a cargo para poder auditar esta clase de contratos, porque pues por disposición de la norma no podría suspenderse el contrato de interventoría. Y en este caso lo único que le quedará hacer al interventor, porque en algunos no van a ver un servicio efectivo, es pues verificar que sí se paguen las nóminas, que se paguen las prestaciones, que se paguen los gastos administrativos, y en mi, digamos, en mi buen sentir, o en lo que uno podría esperar del espíritu de la norma, es que esto en la práctica también cobije al interventor de contratos de servicios administrativos, puesto que estos no pueden continuar sin el contrato de interventoría. La crítica que podría haber allí, pienso yo, es que no se otorga soluciones en este decreto a otros tipos de contratos. No solamente los contratos de prestación de servicios administrativos, o los contratos que hacen alusión a transporte, a cafetería, a vigilancia, pues sufren un tema de desproporción en cuanto al costo que deben asumir y las personas que deben mantener vinculadas. En los contratos de obra, que en las obras hay un alto índice de empleo, pero si no están incluidos aquí, pues van a generar unos importantes índices de desocupación, y esto no lo previó el decreto. Ahora, hay unas obras que están incluidas dentro del decreto de declaratoria de emergencia, que pueden realizarse como obras esenciales de alcantarillado, de plantas de aguas de tratamientos, pero en general no se habló del contrato de obra. Y recuerden que en el contrato de obra pues hay unos gastos fijos, hay una maquinaria, hay un stand-by de personal, pero pervive, digamos, el interés de la entidad de continuar con el contrato y del contratista de seguir prestándolo. No se dijo nada frente a esos gastos, por lo tanto, la sugerencia aquí es que si esos contratos de obra se van a suspender porque no van a continuar pagándose al no estar incluidos en este decreto, es muy importante que en el acta de suspensión, en la firma del acta de suspensión, se establezcan todas las consecuencias económicas y jurídicas de suspenderlo. Es decir, si va a haber, por ejemplo, un pago de la entidad para llevar al contratista a un punto de no pérdida, si va a haber un pago de la entidad para reconocerle a ese contratista que tiene en stand-by equipos, personal y maquinaria. Hay unos gastos fijos que debería cubrir la entidad, porque esto no incluiría la utilidad, sería lo que razonablemente podría pasar en estos eventos, pero sin embargo el decreto no lo hace. Por lo tanto, la previsión en este caso sería que en el acta de suspensión quede regulado todos estos efectos. Ahora hay que reconocer que algunas entidades, como por ejemplo el INVIAS, el EDU, tienen dentro de sus manuales de contratación que cuando van a suspender los contratos se establecen las consecuencias de esta suspensión. ¿Y esto con qué finalidad? Con que no se rompa el equilibrio del contrato en cuanto a sus prestaciones causadas y debidas. ¿Por qué? Porque el contrato arranca con una ecuación financiera proporcional, es decir, el Estado recibe tiene un derecho de crédito, espera una prestación, y el contratista es un deudor
deudor de una prestación, pero a su vez tiene un derecho de crédito y es a recibir el pago. Y si en este caso hay unos gastos fijos, una maquinaria en stand-by y la entidad no está reconociendo estos gastos ni lleva al contratista al punto de no pérdida, muy posiblemente esto va a implicar un litigio a futuro porque se va a romper el equilibrio del contrato bajo la teoría de la imprevisión, porque se cumplen todos los requisitos. Es decir, hay una alteración que afecta la ecuación del contrato en disfavor del contratista y viene un hecho que es imprevisible y que para ello las partes deberán ser muy juiciosas y razonables en la previsión de una posible suspensión del contrato con la finalidad de que allí se prevean todas las consecuencias que de esto puede generar. Si los contratistas van a estar en home office o en trabajo en casa, como bien los decía el doctor Sebastián en su exposición hace unos días atrás, pues será necesario que se reporten a las respectivas aseguradoras de riesgos laborales la lista de todos los servidores públicos y de los contratistas que durante el periodo de aislamiento preventivo prestarán sus servicios a través del teletrabajo o trabajo en casa. Aquí hay un punto importante que parece ser muy diferente a todo lo que hemos hablado, pero que igual lo trae el decreto y es el reconocimiento y pago en materia pensional. Ustedes saben que de acuerdo a unas normas aplicables en materia pensional, pues para poder acceder a este derecho y a su pago periódico se deben presentar una serie de documentos que la doctora Luisa Rodríguez nos explicaba, son los que acreditan que la persona aún vive y que tiene derecho a percibir digamos, esta prestación. Entonces, en este caso, lo que hace el decreto es que en los casos en que una norma exija un documento original o la copia auténtica durante el tiempo que dure la emergencia, simplemente bastará que la persona remita una copia simple de los documentos por vía electrónica. Obviamente sabemos que ya las notarías tenían unos horarios especiales, después dejaron de prestar ese servicio al público y por esta razón se permite la copia simple de los documentos. Ahora bien, superada este tema de la emergencia, la persona tiene un deber y es que dentro de los 3 meses siguientes debe llegar toda la documentación en los términos en que la norma le exige para poder haber hecho efectivo el pago de la prestación económica. Pero durante el estado de emergencia, pues no se puede exigir tampoco, además de lo que ya vimos, la acreditación del certificado de invalidez para efectos del pago de las mesadas pensionales del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales, FOMAC. Eso es muy importante porque tiene una connotación en seguridad social, pero esto podría ser un poco atado a la ley de antitrámites vía decreto por fuerza de ley, que lo que busca es la prestación efectiva de un servicio sin poner unos condicionamientos, formalismos que en este momento pues no se pueden cumplir y que lo mejor será acreditarlos una vez se supere el estado de emergencia sanitaria. Punto importante también para las personas que están en proceso de dar inicio a procesos judiciales o acciones judiciales, donde la conciliación es un requisito de procedibilidad, porque este decreto nos habla de las conciliaciones no presenciales ante la Procuraduría General de la Nación. Recuerden ustedes que en asuntos administrativos, ante lo contencioso administrativo, hay un tipo de acciones judiciales que antes de impetrarlas es necesario agotar como requisito de procedibilidad las conciliaciones ante un procurador delegado. En este caso, pues la erradicación de las solicitudes de convocatoria de esas conciliaciones y todo el trámite se deben privilegiar a través de procedimientos no presenciales, nuevamente aquí las tecnologías de la comunicación y la información. Si se llegan a unos acuerdos, pues que se gestionen en audiencias no presenciales, deben tenerse dispuesto todos los medios electrónicos utilizados o que la entidad considere idóneos para también hacer valer el contenido de esta conciliación. Es decir, deben mirar la forma como se va a citar esta audiencia de tal manera que esos medios electrónicos utilizados permitan intercambiar la información o hacer el uso de correos electrónicos simultáneos o sucesivos. El procurador, en este caso, que es quien preside pues, las diferentes audiencias y trámites, es quien suscribe el acta que debe certificar los acuerdos a los que lleguen las partes. Derivado de esos acuerdos, normalmente pues, el procurador emite una constancia y esa constancia es lo que se presenta en la acción judicial o en el respectivo escrito de demanda.
Y si hay una conciliación, porque cuando se concilia con entidades públicas necesariamente debe haber aprobación del juez, si en caso de que se llegue a una fórmula de acuerdo, pues el procurador lo que debe hacer es remitir esa acta con esa fórmula de acuerdo para que el juez efectivamente apruebe la conciliación a la que se llegó por medios de tecnologías de la comunicación. Eh, el procurador general tiene aquí una competencia importante y es que es el quien debe valorar todas las circunstancias específicas de salubridad y la capacidad institucional y el recurso humano que tiene, porque obviamente estos decretos tienen unas directrices, pero pues no pueden ser absolutas. Hay lugares donde ni siquiera las tecnologías de información funcionan, hay lugares donde lamentablemente no hay internet y donde hablar de uso de documentos o de uso de información simultánea o sucesiva, pues es un poco complejo. Entonces, este decreto también deja la posibilidad de que sea el procurador quien pueda suspender a su buen juicio la radicación o el trámite de solicitudes de convocatoria de conciliaciones. Esas conciliaciones a las que se refiere son en materia civil, en materia de familia, en materia comercial y obviamente los que se lleven ante la Procuraduría General como requisito de conciliación extrajudicial para las acciones en la materia contencioso administrativa a través de los agentes del Ministerio Público. Entonces, para concluir un poco esto, las conciliaciones pueden realizarse por medios electrónicos, por tecnologías de la información, en comunicaciones simultáneas o sucesivas, pero en todo caso, si la respectiva Procuraduría o agente del Ministerio Público delegado, por la ubicación geográfica que se encuentre, por la poca disponibilidad de medios que tenga, decide pues suspender la radicación o las diferentes audiencias que están en curso, pues también tendrá la facultad de hacerlo. Sin embargo, en Antioquia, pues no creo que sea esa la circunstancia. Entonces, si se suspende la posibilidad de radicar solicitudes de convocatoria de conciliaciones, pues esto tiene una consecuencia inmediata y es que no puede correr el término de prescripción o de caducidad de las acciones o de los medios de control. Pues si yo no tengo cómo hacer la conciliación, que es un requisito para demandar, mal podría contarme el término que tengo para presentar una demanda si no puedo agotar el requisito. Entonces, esto pues es una suspensión que se vendrá a reanudar una vez sea posible radicar las conciliaciones o realizar la respectiva gestión de las solicitudes. No obstante, en Antioquia, pues ya fuimos un poco adelantados y ya salió, como lo podrán ver en la presentación, el correo al cual se están recibiendo las diferentes conciliaciones en materia administrativa. Ese es el correo que se dispuso. Recuerden que de acuerdo al decreto que estábamos estudiando el día de ayer y que continuamos su estudio el día de hoy, las entidades tenían hasta el día miércoles, es decir, hasta el día de hoy, para sacar los respectivos correos informando cuál sería el correo o la forma o el medio electrónico bajo el cual notificarían los actos administrativos. En este caso, para efectos de conciliaciones, trámites y solicitudes, este será el correo respectivo. Frente al arbitraje, la conciliación y mecanismos de resolución de conflictos, también hay una ampliación de los términos y una suspensión de otros. Recuerden ustedes que normalmente lo que conocen los ciudadanos son los procesos judiciales que se llevan ante un juez de la República que está adscrito a la rama judicial del poder público. Pero también es posible, no sé si algunos de ustedes, no, diferentes a los abogados, han tenido la oportunidad de leer que en algunos contratos o documentos las partes establecen digamos, una jurisdicción diferente o una forma distinta para resolver sus conflictos, que puede ser a través de un centro o un tribunal de arbitramiento, que estos son particulares embestidos de función jurisdiccional para efectos de llevar a cabo un laudo arbitral donde se decidan las diferencias que pueden existir entre partes contratantes. Obviamente, al modificarse los términos en cuanto a los acuerdos emitidos por el Consejo Superior de la Judicatura, con este decreto que vimos en actuaciones administrativas y actuaciones jurisdiccionales en sede administrativa, pues también sufre un cambio los términos para efectos de la ley de arbitramiento, la conciliación y otros mecanismos de resolución de conflictos, como el amigable composición. Entonces, lo que va a buscar este decreto frente a este punto es mantener la continuidad en la prestación de los servicios de este tipo de justicia alternativa. Nos referimos a cuáles específicamente: procesos arbitrales, trámites de conciliación extrajudicial, que fuimos las que acabamos de ver, amigable composición y procedimientos de insolvencia de persona natural no comerciante.
Estos procesos también se adelantarán mediante uso de tecnologías de comunicación y de información y habrán unas instrucciones administrativas que deben impartir los diferentes centros de arbitraje y conciliación para que se tramiten según el caso en la forma como ellos lo tengan previsto. Aquí también hay una exigencia y es que hay que habilitar unas direcciones electrónicas para recibir demandas arbitrales, solicitudes de conciliación extrajudicial, solicitudes de amigable composición o incluso llevar a cabo el trámite de insolvencia de persona natural no comerciante. Entonces, además de los correos que ya habíamos visto por parte de la Procuraduría y por parte de las entidades para notificar o comunicar actos administrativos, pues este será otro medio electrónico que se debe habilitar con la finalidad de recibir todas esas demandas arbitrales y solicitudes. Esto de todas maneras no es muy nuevo. Verifiquemos que las superintendencias reciben también en ejercicio de función jurisdiccional las demandas por medios electrónicos. Lo que pasa es que en la rama judicial y en este tipo de asuntos vamos muy atrás, pero ya hay otras entidades o entes de control que tienen forma de erradicación electrónica y esto sin lugar a duda va a ser un paso para que también en los estrados judiciales puedan realizarse actuaciones a favor de los clientes, no solo que se notifiquen por estado, sino que también puedan realizarse actuaciones en sede electrónica. Se pueden enviar por vía de correo electrónico todo lo que sean comunicaciones y notificaciones. También se pueden adelantar virtualmente todas las reuniones y las audiencias en cualquier etapa del proceso arbitral, cualquier etapa del trámite conciliatorio, la amigable composición y el trámite de insolvencia. Si un centro de conciliación no tiene esas tecnologías de la información, porque no tiene cómo adquirirlo, porque definitivamente no tiene planta física o planta tecnológica para tenerlo, pues puede celebrar otros convenios con convenios interadministrativos o convenios entre las mismas entidades con la finalidad de proveer esos medios y pues no suspender la prestación de estos servicios. Hay una ampliación de términos y es apenas lógico, pues si en algunos los han suspendido, en la resolución de peticiones los ampliaron, recuerde que lo vimos ayer, de 10 a 20, de 30 a 35, pues en este caso los trámites conciliatorios y también sufren algún cambio en cuanto a los términos. ¿Por qué? Porque mire, las partes en los trámites en los que se lleva a cabo una conciliación o en los trámites de insolvencia de persona natural no comerciante pueden manifestar la aceptación a través de cualquier mensaje de datos u otro medio idóneo que permita registrar la voluntad de conformidad con lo establecido en la Ley 527 del 1999. Esto, como yo les decía ayer, va un poco atado a la Ley 222 que ha establecido cuáles son los medios tecnológicos en tiempo real o sucesivos para poder realizar este tipo de audiencias y de reuniones, donde las personas puedan identificarse plenamente y puedan manifestar su acuerdo o no frente a un punto de derecho o frente a un punto objeto de diferencia que se quiera conciliar. La Ley 640 del 2001, recuerden que trae unos plazos para dar trámite a las conciliaciones extrajudiciales, y es que cuando se presenta una conciliación para efectos de agotar un trámite de procedibilidad o porque voluntariamente se quiera hacer, el centro de conciliación tiene hasta 3 meses para celebrar la audiencia. Sin embargo, obviamente, por la situación en la que estamos pasando, estos servidores públicos y los diferentes centros de conciliación tienen una ampliación en este término y ya no deberán tramitarlo en 3 meses, sino en 5 meses. Es decir, los artículos 20 y 21 nos hablan de 3 meses luego de radicado y mediante este decreto pasamos de 3 a 5 meses, existiendo una ampliación de 2 meses más. En el arbitraje, recuerden que hay una ley que regula el arbitramiento como tal y también observamos que hay unos cambios. En la ley 1563 del 2012 hay cambios en el artículo 10 y en el artículo 11. El artículo 10 es el que nos habla de la duración del proceso arbitral y esa norma nos dice que esa duración es de 6 meses contados a partir de que se finaliza la primera audiencia de trámite. Sin embargo, en este caso, que es lo que nos dice el artículo 10, el tiempo de 6 meses pasa a ser de 8 meses. Y también el artículo 11 dice que hay una suspensión por un término que no debe ser mayor a 120 días. Aquí la suspensión del proceso arbitral, según la ampliación que hace el decreto, es de 150 días. Entonces vemos que hay una modificación tanto en el tiempo de duración del proceso arbitral como también en los tiempos de suspensión del proceso arbitral.
Está claro que esto debe estar muy motivado por las partes. Por ejemplo, la suspensión del proceso puede ser también motivada por las dos partes y en este decreto dice que por lo menos una de ellas pida la suspensión. Los tribunales arbitrales pues no pueden suspender las actuaciones ni los procesos, porque precisamente se está previendo un medio virtual para que se realicen. Sin embargo, ante una imposibilidad técnica, como se los decía, de adelantar las diferentes audiencias, trámites y surtir la etapa probatoria por medios electrónicos o virtuales, pues entonces no se podrá adelantar y será necesario suspender. Para los procesos de insolvencia de persona natural no comerciante, en este tiempo de emergencia en el que estamos, se suspende el plazo previsto en el artículo 544 de la ley 1564 del 2012. Ese artículo 544 es el que nos habla de la duración del procedimiento de negociación de las deudas. En este caso era de 60 días ese proceso de negociación y contaba a partir de la solicitud del respectivo deudor. Sin embargo, el conciliador en este caso podrá emitir un acto administrativo debidamente motivado suspendiendo el término de los 60 días de la negociación. Y finalmente, pues, ¿cuál es la consecuencia de la ampliación de estos plazos? Me refiero a los plazos que acabamos de ver: arbitramiento, conciliación, amigable composición, insolvencia de persona natural no comerciante. Hay varias consecuencias que le hemos agrupado en tres principalmente, y es que si hay suspensión, no pueden correr los términos de prescripción o de caducidad de las acciones. Recuerden que la prescripción son los tiempos que señala una norma para hacer valer un derecho, es decir, para ejercer un derecho. Si yo no lo hago dentro de un tiempo, mi conducta pasiva da lugar a la pérdida de ese ejercicio del derecho. Y la caducidad es un tiempo que establece la norma para acceder al aparato jurisdiccional y presentar las diferentes acciones judiciales con la finalidad de obtener un derecho, un restablecimiento, una reparación. Si hay suspensión de términos, pues esto indudablemente va a afectar tanto la prescripción como la caducidad y en este caso no correrían. Pero no nos podemos confiar porque a pesar de que esto es una permisión generalizada, no quiere decir que todas las entidades se hayan acogido a ellas. Recuerden ustedes que ayer advertíamos que la UGPP no ha sacado el acto administrativo de suspensión y en esa medida, pues cuando la entidad no suspende, los términos seguirán corriendo para efectos de contestar los diferentes requerimientos o solicitudes que las entidades hagan por medios virtuales. No se puede adelantar ninguno de los trámites previstos si alguna de las partes se muestra en imposibilidad para comparecer a las audiencias virtuales, para aportar pruebas, para aportar soportes, para aportar anexos y en este caso pues lo debe determinar el tribunal arbitral. Esto es muy importante porque hay pruebas que no se podrían a veces surtir de manera virtual. Por ejemplo, pienses en una inspección a un sitio o en una verificación de libros de contabilidad, pues difícilmente puede un juez o un árbitro dirigirse al sitio a realizar la correspondiente inspección o difícilmente se puede verificar el contenido de los libros contables porque pues no va a verificarse que efectivamente sean auténticos, que la información no haya sido alterada. Entonces, este tipo de pruebas pues es muy difícil surtirlas a través de una audiencia por medios electrónicos o virtuales. En este caso pues no se ejercería la finalidad y en otros casos podría no ejercerse el derecho de audiencia y de defensa y en ese orden de ideas pues será posible suspender estos trámites ante la imposibilidad de comparecer de alguna de las partes. Y otra conclusión importante es que los centros de arbitraje y conciliación, así como las entidades públicas, deben conformar expedientes electrónicos a los que puedan acceder las partes. Aquí quiero pues aclarar algo y es que esto tampoco es nuevo. Yo les decía ayer que hay notificaciones electrónicas, que hay actos administrativos electrónicos y de esa misma manera hay expedientes electrónicos. Es decir, hay expedientes que la entidad alberga en una nube en la cual se registra para el uso de medios electrónicos y hay documentos públicos en medios electrónicos. Entonces, si hay documentos que se autorizan o se suscriben por medios electrónicos, estos tendrán la misma validez y fuerza probatoria que se le confiere a los documentos auténticos de acuerdo al Código de Procedimiento Civil. Y todo el tipo de reproducciones que se efectúen a partir de estos archivos electrónicos también se reputan auténticas para todos los efectos legales. Recuerden ustedes que también
todas las personas, independientemente que sean naturales o jurídicas, pues tienen derecho de actuar ante las autoridades usando también los medios electrónicos. Para esto es que está previsto la creación de estas direcciones o luz de correo y en ese caso, cuando ustedes lo hagan, si tienen un derecho de petición pendiente, una solicitud pendiente de hacerlo, es muy importante que registren su dirección de correo electrónico en la base de datos que la entidad dispone para ese fin. Y si de esta manera lo hace, pues tenga claro que la autoridad continuará la actuación por ese medio, salvo que usted en este caso ordene o solicite que las notificaciones o comunicaciones se hagan por otro medio diferente, pero pues no al caso por la situación de aislamiento. Esto queda pues entonces establecido como una ampliación de plazos, una suspensión de otros, una suspensión que afecta el término de prescripción, de caducidad y de firmeza. Entonces esto es muy importante que lo tengamos en cuenta porque una vez superado este estado de emergencia, pues se reanudarán nuevamente todos los términos que estaban suspendidos y esto implica pues que tengamos que contestar, que tengamos que ir a las audiencias, que tengamos que presentar los recursos o que se activen las actuaciones judiciales que están pendientes por surtirse. Muchas gracias por la participación y la estancia de todos y que tengan una feliz noche.